Richard, es el caso de María Antonia Gauna, como bien decías. La acusaron a partir de su detención en su propia casa, en Arequito, en Santa Fe, de haber asesinado a su marido, a su propio marido. Ella estaba herida, sí. La encontraron con tajos en el cuerpo, encontraron a su marido apuñalado. La policía dijo, bueno, si él está muerto y ella está herida, seguramente ella, acá tenemos a los dos protagonistas de esta historia. Estamos viendo, por supuesto, a María Antonia Gauna y a Omar Bartorelli, quien era su marido. Lo que dijo la policía es, si ella está herida y él está muerto, seguramente pues ella agarró un puñal, mató al marido y después se cortó para simular que también la habían atacado a ella y se desvaneció después de autoinfligirse las heridas. Un delirio. De febrero de 2005 ocurrió 2005, esta historia. Sí, en Santa Fe. 6 de febrero de 2005. ¿Por qué estamos hablando en 2021 de esta mujer y del crimen de su marido? Porque ella pasó 12 años presa, condenada a prisión perpetua por el homicidio agravado por el vínculo, porque había matado, según la justicia, a su marido. Pero era mentira todo esto, era un invento. Era un invento, no solamente, por eso le digo yo que esto no es una cuestión ideológica de la policía de la capital, porque tiene un color político, de la policía de la provincia, porque tiene otro color político. No, esto pasó en Santa Fe y pasó en el año 2005. ¿De qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es de que los estados siempre fueron lo mismo con relación a la policía. La policía mete la pata operativamente, como pasó con Lucas, y mete la pata especulativamente, o sea, no se basa en evidencia para resolver un caso, sino se basa en lo que a ellos les parece. Ah, mirá lo que les parece. Es lo que les parece. No, escúchame, si ella está viva, esos cortes que tienen las muñecas, seguramente se los hizo, esos tajos, que no son mortales, porque si no estaría muerta, se los hizo para aparentar. Se hacen una película como en Flix, como en los streaming. Se hacen una película, parecen guionistas de Hollywood. Todo era mentira. Lo que lograron fue meter a una mujer que debió pasar sola y humillada el luto por la muerte, el asesinato de su marido, en una prisión durante 12, yo me equivoqué antes, dije 10, no, 12 años. Y era inocente. Vamos a estar hablando recién ahora con ella, Richard. Sí. Pero primero les queremos mostrar la casa donde ocurrió todo esto, en Arequito, en Santa Fe, porque el escenario del crimen también podría haber sido el móvil del crimen. Es decir, sí, alguien podría haber cometido este asesinato de Omar Bartorelli y el intento de asesinato de María Antonia Gauna, su esposa, y después haber intentado incriminarla a ella para quedarse con esta casa. Esto es una hipótesis. Esa es la escena del crimen. Exacto. Ahí mataron a Omar Bartorelli. En este momento esto es en vivo, Richard, estamos mostrando... Estamos en vivo en el lugar. La casa del crimen, en este momento... En esas calles. Claro, ahí ocurrió el asesinato. Decís ahí bien. Encontraron a María Antonia... Escena inmóvil, puede ser. Claro, decís bien, porque bien. Puede, ¿eh? Hoy se pregunta mucho, se lo pregunta la propia María Antonia, con quien vamos a estar hablando ahora mismo, en vivo, si el objetivo de toda esta situación, ahí la están viendo ya a María Antonia Gauna, no habrá sido inculparla a ella para quedarse con su casa. Es verdad. Matar a su marido, inculparla a ella por la casa y, por supuesto, para robarla, Richard. Vamos directamente a hablar con la señora que tan gentilmente se ha dispuesto para conversar con nosotros con Cámara de Crimen. La saludamos, María Antonia, Ricardo Canaletti y Rolando Barbano desde aquí, desde Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, a ustedes. María Antonia, yo quiero que nos cuente todo del crimen, de cómo fue, del comienzo de esta historia, pero primero le tengo que preguntar, ¿cómo está hoy? Porque usted pasó 12 años presa, usted tiene el crimen de su marido impune, usted fue acusada injustamente. ¿Cómo se siente hoy? Antes que nada, cuéntenos hoy cómo se despierta y qué piensa cuando cada día tiene que enfrentar la vida después de todo lo que ha sufrido. Y hoy, cada día que me despierto, primero agradezco a Dios por estar viva. Sigo, sí, en la lucha porque yo estoy libre, pero por mi marido no hacen justicia. Yo hace 17 años que estoy pidiendo que se comience la investigación, porque me culparan de un homicidio el cual yo no he cometido. Es que me despierto, pido a Dios
que se haga justicia, porque yo sigo viviendo la injusticia de la justicia argentina, porque a pesar de haber salido en libertad absuelta en el año 2016, yo sigo pidiendo que se investigue al asesino. El asesino es el cuñado de mi marido, y yo lo nombré desde el momento en que abrí los ojos. ¿Por qué no nos cuenta el comienzo de la historia? Entonces, vamos al comienzo, al 6 de febrero de 2005. ¿Qué pasó ese día en esa casa que veíamos recién, Richard, sí, en Arequito? María Antonia, la gente que nos está viendo no tiene idea de cómo fue la historia. ¿Qué le pasó a usted y a su marido ese día? Ese día de 2005, nosotros fuimos a cenar a la casa de una hermana. Luego, al regresar, mi marido dejaba el auto en la casa de sus padres. Él fue a la cochera a dejar el auto y yo bajé para ingresar a mi casa. Cuando ingreso a mi casa, abro la puerta y me dirijo hacia el pasillo donde dan las habitaciones. ¿Por qué? Porque vi que la puerta estaba entrecerrada, perdón. Y esa puerta nosotros siempre dejábamos abierta. Eso me llamó mucho la atención y me dirigí hacia el pasillo. Cuando abro la puerta, me encuentro con una persona encapuchada y con un arma. Me apunta. Ante semejante susto, grito. Me toma de la cintura y me dice: tranquila, no te va a pasar nada. Entonces identifico su voz y le digo: te reconozco la voz, sos Pirulo. Pirulo es el cuñado de mi marido. Entonces me comienza a dar órdenes y me dice: ¿dónde está la plata? Y le digo: ¿qué plata? La única plata que tenemos es la que usamos diariamente para las compras. Bueno, dámelo. Siempre dándome órdenes y apuntándome. Pero no niega no le niega a usted que era la persona que usted indicó, a quien le dicen Pirulo. No lo niega. No, en ningún momento me niega. En ningún momento me niega. Bien. Constantemente le comprábamos Pirulo. Luego me dirijo hacia mi dormitorio y la plata lo tenía en un placar. Es decir, abro la puerta del placar, en el cajón había dinero y le di, que era aproximadamente 1.000 pesos. Él se toma el dinero y pone en su bolsillo, lo guarda en su bolsillo. Ahora me dice, y le digo: va a venir Omar, mi marido que había llevado el auto. Entonces me dice: tírate en la cama que te voy a atar las manos. Me ató de las muñecas con un cable. En ese instante llega mi marido y golpea a la puerta y me dice: Mari, abrí la puerta. Él me dice: tranquila, tranquila, no digas nada, que estoy yo, y te vas. Y como puedas, abrí la puerta. Abro la puerta y cuando abro la puerta le digo a mi marido: Omar, tu cuñado. Y él se acerca detrás mío. Cuando se acerca le dice: entren, porque si no, los mato. Entramos, nos hizo arrodillar en el comedor, al lado de la mesa, nos hizo mirar hacia la pared y lo ató a mi marido. Él pedía constantemente la plata. Decía: ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Entonces mi marido le dijo: no tenemos plata, Pirulo. Y yo le digo a mi marido: yo ya le di la plata que teníamos. Luego me acordé que yo tenía un dinero guardado de mi hermana en el bañito. Entonces le digo: Omar, le doy ese dinero. Bueno, me dice, porque era tanto que insistía que quería la plata. Levántate. Le digo: tengo dinero en el bañito. Entonces me dice: levántate. Me levanto y como pude, retiré el dinero donde que estaba en una caja de una frazada, porque nosotros hacía 6 meses que estábamos casados y todavía teníamos cosas de regalos. Entonces en una de esas cajas de frazada de regalos yo tenía una bolsita y en esa bolsita había dinero con detalles de todo el dinero que tenía guardado. Le doy, él toma ese dinero, guarda, y le digo: lo único que te pido es que dejes ese detalle de dinero porque voy a devolver la plata a mi hermana. Luego me hace nuevamente rodillar al lado de mi marido. Dice: ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Él seguía insistiendo con la plata. Permiso. Mi marido, el viernes anterior, tenía que retirar dinero del banco porque había hecho una transacción con su papá de comprar un tractor. Ajá. Entonces, esta era la plata que él estaba queriendo. ¿Cuánto era, María? ¿Cómo? ¿Cuánto era, María? 25.000 pesos. 25.000 pesos. Era mucho más que ahora, por supuesto, pero tampoco era una fortuna, ¿no? Claro, en el año 2005 era mucho y era la compra de un tractor. Claro.
y su papá lo había vendido. Pero mi marido no retiró porque le aconsejaron del banco que como estaba viendo inseguridades en Arequito, le dice, no es bueno que tenga ese dinero en tu casa, mejor hace una transferencia a Acopio Arequito a nombre de tu papá y te desliga de todo peligro. Entonces, dice, deme la plata, ¿dónde está la plata? No tenemos pirulo, constantemente le decíamos pirulo. Él en ningún momento dijo que no era pirulo. Luego dice, entonces van a tomar algo y luego se van a acostar y mañana, dice, hagan la denuncia. Después cuando se van a dormir, se van a levantar, yo me voy a ir y hagan la denuncia. O sea, les dijo que les iba a dar algo de tomar, María, para dormirlos. Esto es lo que él les anuncia. Exactamente. Se dirigió Loañito en ese momento y busca una bolsita de papel madera y saca algo, se dirige hacia la cocina, abre la heladera, busca Coca-Cola, 2 vasos y revuelve. Se siente que revuelve algo. Nosotros no veíamos porque estaba la pared de por medio. Revuelve algo y entonces nos da de tomar. Mi marido me dice, Mari, yo no voy a tomar. Y le digo, Omar, toma, porque dijo que se va a ir, así vomitamos. Nos dio de tomar. Primero me dio de tomar a mí y luego le dio a mi marido. ¿Qué los amenazaba con un arma mientras, María? ¿Con un arma de fuego? ¿Los tenía amenazados para que hagan esto? Siempre apuntando con el arma. Claro. ¿Y ustedes toman entonces esto y qué les pasa a continuación, después de tomar? Tomamos. Mi marido no alcanzó a tomar todo porque él se hacía la cabeza hacia atrás, entonces se le volcó un poco. Yo sí tomé todo. Ahora dice, ¿dónde está el teléfono? El teléfono estaba cargando en la cocina. Luego dice, ¿tienen arma? ¿Dónde está el arma? Y le dice, Pirulo, no tenemos arma. Entonces ahora se van a ir, dice, se van a acostar. Y se van a dormir y mañana despiertan y hagan la denuncia. Nosotros, por favor, le suplicábamos que se vayase, que no nos haga nada, por favor, le pedía yo, porque hacía una semana que estaba haciendo el duelo de mi mamá que había fallecido. Entonces nos hizo levantar, nos hizo ir a la habitación, dice ahora desvístanse, nos hizo sacar la ropa, nos quedamos en ropa interior, luego primero me desató a mí, después me pidió que yo le desatara a mi marido, cuando yo no podía porque estaba en un estado de shock, porque lo que me imaginé es que íbamos a ser muertos porque nos apuntaba con el arma, y más no teníamos la plata que él quería. Entonces, él le desató a mi marido, nos hizo desvestir, nos desvestimos, yo me quedé en ropa interior, mi marido también, y luego cuando yo despierto en un sanatorio, vendada, con cortes en las muñecas izquierdas, en la muñeca derecha, y estuve en estado de coma. ¿Su marido? Mi marido, lo que aduce la policía es que tenía heridas cortantes en los brazos, en el abdomen, en el corazón y la cara totalmente destrozada a golpes. Es decir, había sido asesinado luego de beber ese brebaje que les había dado su cuñado. Y usted se sobrevivió, pero tenía lesiones, heridas muy profundas, usted me corrige, heridas muy profundas en las muñecas. ¿Es así? Sí. Me olvidé de contarle que también antes de que nos acostáramos, él tomó un teléfono celular que tenía en esa bolsita, llama y dice, todo bien, en 5 minutos, si no salgo, entren. O sea, habló con un cómplice o varios. Ahora, María, vos ahora tenés las cicatrices, imagino, en tus muñecas, ¿nos mostrás? Sí, no sé si se ven bien. Se ve apenitas, María, pero, digamos, vos tenías cortes ahí, cortes en el tendón, o sea, era muy difícil que vos pudieras mover. Se llega a ver, María, está la huella ahí. Sí, se llega a ver. Se llega a ver la línea. Pasa que también han pasado unos cuantos años. Sí, de 2005 pero ahora. hay un tema al cual estabas entrando que es muy, muy interesante, que tiene que ver con, después de tanto tiempo, alguno, qué sé yo, vio bien la cosa. La herida que estaba mostrando recién la señora, le afectaron los tendones. Claro. Al afectarle los tendones, malamente ella pudo manejar nada con sus manos, o operar algo con sus manos. Un cuchillo, agarrar un cuchillo, agarrar cualquier cosa. No, ni siquiera era posible que se haya lastimado a sí misma. ¿Por qué? Porque tenía los tendones afectados. Eso hace que uno no pueda mover las manos y además hace que te lleve, la señora tuvo un Dios aparte, la señora tuvo suerte en ese sentido, porque también te lleva a la muerte. No obstante todo esto, la policía pensó
que la señora hizo todo por su cuenta y había asesinado al marido. Ahora yo le pregunto, cuando a usted la inculpan, ¿le dicen cuál fue su motivo, su supuesto motivo para matar a su marido? ¿Por qué mató al marido? ¿Por qué no mataste a Omar, María? ¿Qué le cuentan a usted? La culpabilidad es a través de hipótesis. De hipótesis. Hipotéticamente, yo golpeé, lo apuñalé a mi marido con una cuchilla blanca de 21 centímetros de hoja, es lo que dice el expediente. Luego lo arrastré hacia el jardín de mi casa. Una fuerza enorme, María. Tenías una fuerza sobrenatural. Sí, y sobre todo con los tendones destrozados, pero bueno. Exacto, no, pero de lo que dice la hipótesis, al llevárselo al jardín, yo regreso, me acuesto con el mismo arma, me hago las heridas. Claro, o sea, para como si fuese un suicidarme. Claro. ¿Y te imputaron de inmediato, María? O sea, vos nos contabas que te despertaste en el hospital después de estar en coma, con tus tendones cortados, sobreviviste de milagro. Ahí mismo te enteraste que estabas acusada del asesinato, porque vos habrás dicho fue Pirulo, me imagino. Inmediatamente me imputaron. Cuando yo estaba peleando por mi vida, porque yo tuve, cuando me trasladaron desde Arequito hacia Casilda, yo en ese transcurso tuve 2 paros cardiorrespiratorios. Estuve en estado de coma y ya en Arequito la hipótesis era crimen pasional. ¿Por qué era crimen pasional? Porque Arequito venía viviendo por muchas inseguridades, también de crímenes anteriores, venía viviendo de puebladas. Entonces, ¿qué pasó? No querían que haya otra pueblada más. Sí, sí. Entonces, el gobierno de turno, en ese momento, junto con el personal policial, abre el canal televisivo plena noche y trata de calmar a la gente diciéndole, tranquilos, que acá se trata de un crimen pasional. Claro, no hay ningún problema. No hay ningún problema, como si fuese... Sí. No, por encima la concepción de la época. Primero que mienten. Y además de mentir, la mentira que utilizan es una mentira que en ese entonces estaba como aceptada. Pasional no es nada. Es una tontería, es una tontería. O sea, estaba todo mal enfocado, mal hecho, mal todo. El asunto es que usted... Sí, dígame, discúlpeme, yo le interrumpí. Desde el momento cero, o sea, como le digo, mientras yo peleaba por mi vida y mi marido estaban haciendo la autopsia, ellos decían crimen pasional para tranquilizar al pueblo. Pero gracias a Dios estoy viva para contar la verdad. María, el momento que yo... te quiero preguntar lo siguiente. A vos te condenan, vas a prisión perpetua, estás 12 años presa, y mientras... con el hombre al que vos señalaste desde un principio, con este que nos mencionabas, apodado Pirulo, cuñado de tu marido, ¿qué fue de su vida? ¿Dónde está ese hombre? Pirulo, Omar Longarini, está paseando impunemente tranquilo por las calles de Arequito. Él jamás ha sido investigado. Mi relato desde el primer momento ha sido el mismo. Ha sido, será y seguirá siendo hasta el último día de mi vida. El asesino de mi marido es Pirulo, Omar Longarini, el cuñado de mi marido. Y él sigue impunemente por las calles del pueblo. Nunca ha sido investigado. ¿Y con tu casa qué pasó? Porque vos estás ahora en Corrientes y te mataron a tu marido en Arequito, en la casa que veíamos recién. ¿Quién tiene la casa ahora? Y mi casa está habitando la sobrina de mi marido con otras personas que no sé quiénes son. Están ellos a cargo de la casa. Y yo desde el año 2016, en que he sido absuelta por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, estoy pidiendo que me restituyan mi casa, también mis cosas. También mis cosas, porque yo todavía no recuperé nada de mis cosas personales. Yo ahí tenía mi título de docente, porque yo soy docente y estoy trabajando, fui reubicada en la provincia de Corrientes. Entonces estoy pidiendo... No, discúlpeme, le quería decir lo siguiente. ¿Por qué estamos hablando de esto si usted, como quedó claro, a usted recién el Tribunal Superior o la Corte Suprema de la provincia tuvo que intervenir para poner las cosas en su lugar? O sea que todos los de abajo actuaron pésimamente mal.
Pero ¿por qué nos estamos refiriendo a su caso en Cámara de Crimen ahora? Porque ahora se estableció una indemnización por el tiempo que usted estuvo detenida siendo inocente. Indemnización que será apelada por el tema del monto, etcétera, etcétera. Pero quería aclarar ese punto para aquel que tal vez no haya escuchado todo el relato. Usted había salido en libertad, estuvo los 12 años presa sin ser culpable, sin tener nada que ver con esto, y ahora la noticia era que le habían resuelto otorgarle una indemnización como compensación por el tiempo que usted estuvo en prisión. Y con eso quiero hacerle la última pregunta. El tiempo que estuvo en prisión, cuéntenos brevemente, si es posible, cómo fueron esos 12 años que usted pasó entre rejas siendo inocente. Esos 12 años comenzó después de que me dieron el alta en el sanatorio, porque yo ya estuve, cuando estaba peleando por mi vida, ya estuve rodeada de policía, es decir, ya fui la culpable de la muerte de mi marido, de homicidio. A los pocos días, cuando me dan el alta, me trasladan hasta la alcaldía 4 de Casilda y ahí comienza el calvario. Comienza el calvario no solo mío, sino también de mi familia, porque yo tenía vendada, tenía enyesada las muñecas, tanto izquierda como derecha, y yo no podía hacerme nada por sí misma. Entonces, mi familia era la que me tenía que dar de tomar la leche en la boca, me tenía que dar de comer, me tenía que higienizar, es decir, comenzó así el calvario. Primero tuve que procesar y aceptar todo lo que me estaba pasando. Imagínense, mataron a mi marido, me quisieron matar a mí, me culpan y encima con esas heridas y no poder hacerme nada. Eso es lo primero. En segundo lugar, adaptarme y todos los días tener esperanza. Sí, mi fe y mi inocencia fueron lo que me hicieron que me mantuvieran de pie y con fuerza todos los días. Era rezar y rezar por mí para tener fuerza y adentro y no decaer, y por mi familia que la peleaban desde afuera, la que buscaban a los culpables, no a los culpables, sino pruebas junto con los abogados y presentaban, en las que nunca fueron tenidas en cuenta. Surgieron muchísimas irregularidades. Estando yo ahí adentro, de a poco me fui adaptando al lugar, porque todos los días era un día de pedir a Dios la esperanza, de pedir luz. La esperanza no la perdí nunca, porque mi fe y mi inocencia hicieron que jamás pierda la esperanza. Era pedir luz para mi familia y para mí misma. Mi familia para que tenga fortaleza y para que puedan seguir en la lucha. Seguro. María, entonces, ahora, por supuesto, el agradecimiento, pero su lucha entonces ahora es a ver si puede haber justicia con el asesinato de su marido en sí, que finalmente pague quien realmente cometió este crimen, y para que usted la compensen de una manera apropiada, porque entiendo que estos 7 millones de pesos no llegan a cubrir no solo lo trágico que ha sido para usted este tránsito de 12 años por la cárcel, sino todo lo que perdió, su casa, sus propiedades, todo lo que tenía en aquel momento. ¿Es así? Los daños que me ocasionaron son irreparables. Tengo daños psicológicos, morales, daños de proyecto de vida. Claro. Me mataron el daño de proyecto de familia. Yo no pude tener hijos. Todos los daños ocasionados son irreparables y nada va a compensar todos esos daños, porque ya no lo voy a recuperar. Y lo primero que quiero y estoy pidiendo a gritos a la justicia, que investigue a Omar Longarini. En segundo lugar, estoy pidiendo, porque yo para el juzgado civil todavía sigo siendo indigna, que dejen sin efecto la indignidad, porque ya quedó firme. Discúlpeme, es una vergüenza lo que han hecho con usted, lo que han hecho con la memoria de su marido, que porque no lo han investigado, han dejado las cosas correr y pensaban que esto iba a terminar así. Señora, no nos queda más tiempo, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Cámara de Crimen, exponer su caso,
Y bueno, obviamente, de acuerdo con lo que ocurra, vamos a ir informando cómo se desarrolla el tema, si es que hay alguna posibilidad de investigación todavía y la compensación que me parece usted merece. Le agradecemos mucho en nombre de Rolando Barbano y en el mío. Muchas gracias. Muchas gracias y justicia por mi marido, Omar Bartolini, para que descanse en paz. Gracias, María. Acompañamos el pedido, por supuesto, Ricardo. Por supuesto. Desde por supuesto este que sí. lugar. Impactante este caso, Richard. Otra muestra de la justicia. Otra muesca más para el no sé cómo decirlo, el deshonor, qué sé yo, la indignidad a que nos somete la justicia. Son muchos los casos, son muchos los casos. Muy bien. Es una escena del crimen fuera de lo común, Richard, porque estuve en Palermo. Estuviste en Palermo. En los bosques, Bien. en el Parque 3 de Febrero, en lo que es, no nos llamamos escena del crimen porque es la escena donde intervienen los peritos. No es un crimen común porque tiene más que ver con una tragedia, con algo que se pudo haber evitado. Una tragedia argentina. Muy argentina, que define Muy argentina. a gran parte de la historia de nuestro país y de cosas que siguen ocurriendo, porque la muerte de Marcela Iglesias todavía hoy está impune. Vamos a repasarla y después la discutimos con Richard. El Parque 3 de Febrero es una de las zonas de Palermo que más historias esconden. Las hay trágicas, otras son felices, algunas son muy oscuras. Pero lo que pocos recuerdan es que este punto en particular se convirtió hace 25 años en una auténtica escena del crimen. La escena de la muerte de una nena de 6 años que todavía hoy está impune. A nosotros nos entregaron una nena muerta. Murió aplastada por 270 kilos de hierro. En la tarde del 5 de febrero de 1996, a los chicos de la colonia de vacaciones del Club del Banco Hipotecario los trajeron hasta este lugar, que entonces se llamaba Paseo de la Infanta, para hacer una excursión. Entre los chicos había 3 nenas más grandes que el resto. Una era Marcela Iglesias, que tenía solo 6 años, y después estaban sus amigas Lucía y Antonella, de 5. Las chiquitas se pararon en este lugar preparándose para subirse a unos juegos, pero a una de ellas se le había desatado los cordones. Por eso se detuvieron a esperar que los profesores se los ataran. Justo en ese momento, por este puente, pasó el tren. Hubo una vibración y entonces ocurrió lo inesperado. Una escultura que medía más de 2,5 metros y pesaba 270 kilos, cayó sobre las nenas. A Lucía apenas si la rozó. Antonella quedó encerrada justo debajo de la forma de herradura que tenía esta escultura. Marcela Iglesias se llevó la peor parte. El peso de la escultura dio de lleno sobre su espalda y la mató en el acto. La muerte de Marcela provocó una conmoción nacional. ¿Cómo podía ser que una nena de 6 años muriera durante una excursión con su colonia? La escultura que la había matado, se descubrió de inmediato, estaba oxidada, corroída y mal fijada. La había ubicado aquí la dueña de una galería de arte, Diana Lowenstein, que además había puesto otras 11 esculturas sin ningún tipo de permiso municipal. La señora Lowenstein, que es dueña de una galería, se toma espacio público, negocio clandestino, sin habilitación. El autor de la escultura, Danilo Danziger, pronto sugirió que quizás las nenas habían trepado a su obra y por eso se había derrumbado. La familia de Marcela, indignada, pronto comenzó a hacer marchas, protestas y distintos actos para reclamar justicia. Le pidieron explicaciones al entonces intendente de la ciudad, Jorge Topadora Domínguez, pero este deslindó responsabilidades. Trabajaba ilegalmente, es como algo que ha sido hecho bajo la responsabilidad de quienes lo efectuaron. Sin embargo, sostuvo en sus cargos a los 3 empleados municipales que tenían relación con este paseo. La causa judicial empezó así un recorrido
que se le haría muy tortuoso. El expediente por el homicidio culposo de Marcela Iglesias y las lesiones de sus amiguitas llegó a tener 5 imputados. Pero en 2005, gracias a un cambio en las leyes, la jueza Susana Nocetti de Angeleri logró declararlo prescripto y sobreselló a todos los acusados. En 2007 la Corte Suprema ratificó la decisión. Con esta sentencia del Tribunal Supremo, la causa está muerta, digamos. Por lo cual, a los padres de Marcela no le quedó más alternativa que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un planteo que todavía hoy está abierto y seguir haciendo actos y colocando plaquetas como esta para tratar que la muerte de su hija no caiga en el olvido eterno. 25 años después no han logrado lo más importante, tener, aunque sea un poco de justicia por la muerte de esta nena. ¿Dónde está la justicia? Que me responda. Marcela tenía derecho a la vida. Bueno, esto es una vergüenza. Este caso es una vergüenza. Una vergüenza para el Poder Judicial, es una vergüenza para los abogados, es una vergüenza para nosotros también. Sí. Porque ese caso es un caso de negligencia. Y todos somos negligentes. Todos somos negligentes en algún momento de la vida. Quien más, quien menos, con cuestiones que pueden provocar daño a los otros, con cuestiones que no pueden provocar daño a nosotros, sino daños a nosotros mismos. En fin, negligencia, imprudencia. A nadie le importa un pito de nada. Entonces, después, esto es parecido a Cromañón. Con la diferencia de que acá murió una nena de 6 años y en Cromañón murieron casi 1000 personas. Pero no es la cantidad de muertes lo que hay que juzgar o lo que hay que ver. Es la actitud. La actitud es la misma que puede provocar cientos de muertos o que puede provocar una muerte. El tema es la actitud. La actitud es la de negligencia. Por un lado, de quienes colocaron esa estatua oxidada en ese lugar sin mayor precaución, sin importarle, sin pensar que se puede caer la estatua y matar a alguien. Es de vuelta como si yo pongo un auto a 120 kilómetros por hora por una calle. Es lo mismo, es lo mismo. Es un acto de negligencia, de imprudencia, de inobservancia, en fin. Sí, es la conducta típica. Ahora, Richard, sí. La justicia acá terminó declarando prescripto. Ahora esto. iba. Yo hablaba de un cambio de leyes porque cambiaron los plazos de prescripción y se aplicaron retroactivamente porque era más benigno para los acusados, pero le cambiaron los plazos a la causa y sobreseyeron a todos los imputados que habían estado metiendo apelaciones, recursos, tratando de dilatar la investigación. 170 recursos diferentes detectaron los padres de Marcela que habían puesto los distintos abogados defensores para dilatar todo. ¿Se da cuenta que la ley no sirve para nada? No sirve para nada. Si con 170, con 100, con 50 recursos, así hicieron los mal recordados García Belsunce con su caso, así hizo Grassi con su caso, y así hicieron tanto. Meten recursos, meten recursos, meten recursos, meten recursos, ¿para llegar a qué? ¿Para llegar a qué? Para llegar a la prescripción. Acá lo que hay que rever es el tema de la prescripción. Sí. Porque si yo la provoco la prescripción, entonces no debería haber prescripción, don Zaffaroni. Me parece que todo ese capítulo de prescripción que usted escribió está equivocado. Equivocado de acá hasta la luna, qué sé yo, hasta cualquier parte que sea lejana. Está equivocado. Porque, en definitiva, ¿usted quiere impartir justicia? Bueno, claro, era un juez de proceso. Y sí, en esa época justicia. ¿Por qué estoy hablando de Zaffaroni? Porque los jueces de la Corte que dijeron, no, está bien prescripto esto, no importa que los abogados de los 6 acusados por hecho de negligencia, se los acusaba de homicidio culposo, hecho por negligencia. Un accidente. Exactamente, es un homicidio culposo. No es que iban a ir a una mazmorra durante 15 años. Iban a recibir lo que, de acuerdo con los jueces que hubiesen juzgado su caso, le hubiera correspondido. Pero como no hubo ni jueces que juzgaran nada, sino que hubo una cuestión de código de procedimiento,
Eso es, el código de procedimiento que tanto le mostramos de Editorial Hammurabi, que tanto le mostramos nosotros, basta con conocérselo bien para hacer zafar a Hitler en el juicio, si hubiese un juicio, para hacer zafar a los nazis que estuvieron en el juicio de Nuremberg. Basta conocer el código de procedimiento, mete recursos de allá, mete la vuelta por acá y un incidente por ahí, y pasa el tiempo y no se juzga nada. Los jueces que declararon que esta causa debía quedar cerrada, los jueces de la Corte. Los jueces de la Corte fueron Elena Hayton de Nolasco, Carlos Fait, ya falleció, Enrique Petracchi, ya falleció, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, obvio, Ricardo Lorenzetti, menos la doctora Carmen Argibay, que dijo que no. Y menos un abogado que el convicto de vudú hizo echar de la Procuración General de la Nación. El entonces Procurador General, que vendría a ser una especie de fiscal ante la Corte, dictaminó que no debía prescribir. Ese Procurador General era Esteban Righi, el que le abrió las puertas de la Facultad de Derecho al actual presidente, del cual muy pocos recuerdan porque el entonces vicepresidente de la doctora Fernández de Kirchner hizo una conferencia de prensa televisada para todo el mundo para decir que Righi y otros eran responsables de lo que a él le ocurría. Y lo que a él le ocurría era que era un delincuente. Bueno, hay personas buenas que se dan cuenta de las cosas. Acá en este caso hubo dos, Carmen Argibay y el procurador Esteban Righi, que lamentablemente falleció. Los dos fallecieron. Ahora, Carmen Argibay y Esteban Righi. Este es un caso que nos interpela a todos. A mí siempre me elevó la temperatura el caso de esta chiquita, porque debieron haber ido todos a juicio y haber recibido el castigo que les correspondía, porque eran culpables. Sí. Eran culpables, era un delito infraganti. Era un delito infraganti. Pusieron una estatua que se iba a caer y se cayó. ¿Cuándo se cayó? ¿A las 3 de la mañana? No, se cayó a la tarde de un día donde iban los chicos de la colonia de vacaciones del Banco Hipotecario. Se lesionaron dos, murió una nena. ¿Qué pasó con eso? Nada. Eso es Argentina. Nada. Richard, el caso ahora está con un reclamo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es a donde fue la familia de Marcela Iglesias a buscar algún tipo de reparación. Lo que dice la familia de Marcela es que el Estado argentino ha intentado conciliar, pero ellos no quieren conciliación. Ellos quieren que la respuesta sea: vamos a condenar a los que hicieron esto, porque no buscan otra cosa los papás de una nena que hoy tendría 31 años. De hecho, si uno recorre un poco más el caso, las nenas que estaban con ella, Anabela, esa que yo la nombro en el informe, recuerda lo que le pasó y recuerda lo que fue para ella vivir con ese trauma de haber visto a su amiguita muriendo abajo de una estatua, y cómo esto incidió en toda su vida y cómo le falta cerrar ese capítulo con ¿de quién fue la culpa de esto? ¿Quién tuvo la responsabilidad de que mi amiga se muriera y de que yo no pudiera dormir durante años, que tuviera problemas de todo tipo en mi vida por haber atravesado esa situación? Ahora bien, ¿qué pasa con la prescripción en Argentina, Richard? ¿Se puede cambiar? ¿Podría la Corte Interamericana de Derechos Humanos decirle a Argentina cambie su reglamentación de la prescripción? Porque es un papelón mundial. No, que con abogados, pagando, poniendo plata, vos puedas apelar, recusar, discutir toda medida que se tome, y así te ganás el premio del sobreseimiento. Eso que le corresponde a los jueces. O sea, cuando, es decir, viste que dicen en Comodoro Pi van de acuerdo con quien manda. Gobierno, sí. Bueno, ¿qué es lo que hacen para, por ejemplo, no avanzar en causas que están presentadas contra funcionarios en actividad? Las duermen. Seguro. ¿Cómo las duermen? Aceptan recursos. Ponemos un recurso de acá, ponemos un recurso de ahí, tramitalo allá, o directamente, acá pasó tiempo
eso, estando la causa, estando acá arriba, y ahí arriba quedó años. Nadie fue a agarrarla. Nadie fue a agarrarla. Y cuando la agarraron le metían recursos. Esto se soluciona muy sencillo. Es muy sencillo de solucionar. Yo recibo una causa donde veo que la defensa metió 15 recursos. Clara, porque, a ver, uno que mete 15 recursos está dilatando la cuestión. Yo veo una causa donde la defensa metió, acá en este caso, casi 100. Más de 100, dice la familia de más de 100. Marcela, porque vos lo tenés que multiplicar por las distintas ¿Saben qué defensas. hago? Primero le mando un oficio al Colegio de Abogados para que sancione a todos los abogados que intervinieron en esta causa y que metieron el recurso. Es más, hasta para que le saquen la matrícula y no trabajen más de abogado. Pero para eso hay que tener pelotas. Y no tienen pelotas. No las tienen. Son cobardes. Cobardes para nosotros, para la gente, para los que tienen poder. Ah, no, son los más valientes que hay, son héroes. Lo primero que hago es eso. ¿Cómo esta causa me llega a mí en tal año? Sí, está bien que se reformó la ley, todo lo que ustedes quieran, pero se reformó la ley, a mí me llega... Richard, esto fue en el 96. Claro, por eso. Esto fue en el 96 y la reforma del código fue en el 2005, 9 años después. O sea, la causa ya tenía 9 años de demora. Para cuando alguien dice la primero y principal, oficio al Colegio de Abogados para que para ponerlo al tanto y si corresponden sanciones, se apliquen las sanciones para los abogados que intervinieron acá. Primera cosa. Segunda cosa, ¿quién fue la jueza o juez de primera instancia? ¿Fulano de tal? Bueno, una sanción disciplinaria. ¿Por qué? Porque negó el acceso a la justicia. Usted está negando el acceso a la justicia. Porque este recurso, y este recurso, y este recurso, y este, no los debió haber concedido. Esto que hacemos nosotros en la Corte, de mandar al colegio, lo tuvo que haber hecho usted. Usted es un mal juez, una mala jueza. Esas cosas no se hacen en Argentina. No se hacen y mucho menos se dicen. Por eso este programa hace 8 años que está en el aire. Y mucho menos se dicen. Nosotros no somos valientes con esto. Simplemente nos damos cuenta, hermano. Nos damos cuenta. Nos damos cuenta cómo la vida de esta gente no les importa nada. Además, tienen que hacer su trabajo. Amigo, haga su trabajo. Haga su trabajo. Labure. Richard, bueno, tengo que cambiar de tema, ¿sabes? Como bien decías, pero no es tanto cambio de tema, porque otra vez tenemos que hablar de policías y otra vez tenemos que hablar... Lo traje yo. Sí, lo traje. Inocentes Acá tengo. que terminan asesinadas. Se está poniendo el barbijo, Ricardo. Me voy a poner el barbijo, muy bien. Porque tenemos que bien, ¿no? Ir a un momento de nuestra historia reciente, que es cuando el barbijo era habitual, en 2020, y cuando también era habitual que a la policía le dijeran: vayan a buscar a los que no usan el barbijo. Y métanlos en cana. A los que salgan de su casa para ir a hacer las compras el día que no les toca. Si el número de documento termina en 2, puede salir el martes. Si el documento termina en 9, tiene que salir el viernes. Si lo agarran el jueves, méntanlo preso, llévenle a la comisaría, háganle una causa penal, persíganlo. Yo mismo, decía altas autoridades políticas de este país, los voy a ir a buscar a los que no cumplan la cuarentena. Alberto Fernández, digámoslo con todas las letras. Alberto Fernández lo decía, Richard. ¿Y qué pasaba? La policía recibía ese mensaje todo el tiempo. Decían: vayan los policías, vayan, persigan al que pasea el perro. Bueno, agárrenlo al que pasea el perro. Pero yo me lo saqué. Métanlo preso. Pero yo me lo saqué. Entonces vino la policía y me detuvo. No a mí, sino a Florencia Magalí Morales. Florencia Magalí Morales vivía, porque ya no vive más, en San Luis. La metieron presa y al poco tiempo apareció en la celda, según una pericia, estrangulada. De ese caso vamos a hablar ahora, porque lo cubrieron todo. Pasó en el año 2020, lo cubrieron todo. Vamos a hablar ahora de ese caso después de este impacto. En principio escuchaban gritos y siempre pidiendo por sus hijos. Salió en bicicleta por esta mano, en contramano, por ir a buscar una simple tarjeta y comprarle comida a sus niños. La detuvieran. Es detenida en un calabozo. Tiene que venir a buscarla a la muerte porque su hermana decidió suicidarse. Esas lesiones, según la constatación médica post-detención, se acredita que han sido en la comisaría después de haber sido detenida.
¿Cómo es esto posible que a una persona la detengan ilegalmente, una detención ilegal, saquen todos los DNU que se les cante? La detención es ilegal de una persona por no llevar barbijo, la lleven a una comisaría, la humillen, la vejen, la maten. La maten. ¿A alguien la mató? Aunque la policía así como este degenerado que está en Miramar dijo que se le escapó el tiro, aunque no oficialmente, una declaración no oficial, se le escapó el tiro, el otro dijo que pegó en el piso, y todo eso que ya sabemos, que tenía un arma de juguete en los otros pibes, y todo eso. Claro, todos los casos que ya venimos contando de tantos nombres. En esta ocasión dijeron, se ahorcó. ¿Se suicidó? La detuvimos porque no llevaba el barbijo. Es decir, una detención ilegal. Deberían estar todos presos, pero no lo están porque pasa en San Luis. Y San Luis es una fortaleza, como todo el mundo sabe, desde hace muchísimos años. Entonces, la detuvimos ilegalmente, no van a decir ilegalmente, la detuvimos y se ahorcó en la celda. ¿Qué cosa? ¿Tendrá problemas psicológicos? 5 de abril de 2020 era. Recuerden, el aislamiento empezó el 20 de marzo. Esto era el momento más duro. Y en San Luis dijeron, hay un día para que salgan las personas con DNI terminado en número par y otro día para que salgan las que terminan su DNI en número impar. ¿Esto para qué? Para ir a hacer las compras. Florencia Magalí Morales vivía en la zona de Santa Rosa, no en San Luis, en la capital de San Luis. Vivía en una casa con sus 2 hijos y con su nieta. Imaginen la situación, 39 años tenía Florencia. ¿Qué pasó? Los chicos tenían hambre y ella tenía que salir a comprar algo. No le tocaba por número de DNI, pero dijo, bueno, voy al almacén, agarro la bicicleta con la tarjeta. Una situación, no voy a entrar en detalle, pero fue algo cotidiano. La agarra un policía, patrullero, y dice, usted, número de documento, ahí estamos viendo la casa de Florencia Magalí Morales. La familia le dice Magalí. Por eso habrán escuchado hablar de este caso como Magalí Morales. La detienen, la llevan a la comisaría y unas horas después, como decía Ricardo, le dicen a la familia, ¿saben que se suicidó? Salió a hacer unas compras, se fue a la comisaría y se suicidó. No encontró la leche. Qué hijo de puta. Con sus hijos y su nieta esperándola en la casa. Ahí ella se suicidó. Una lógica imposible de aceptar la que presentaba la policía. Pero aun cuando resulta tan inaceptable esta historia que termina con Florencia estrangulada, como les decía Ricardo, adentro de un calabozo, en una comisaría oprobiosa, una comisaría que no debería existir porque es un edificio que no está preparado para albergar a ningún tipo de ser humano. ¿Podés contar lo que hicieron antes de meterla en la celda? A ella, mira, estamos viendo imágenes, Richard, porque la meten en la comisaría, esta comisaría de 1926 es la comisaría. Casi 100 años, no es un monumento, es una comisaría. La meten adentro de una celda que ustedes están viendo por primera vez en televisión, pero antes de meterla en esa celda, hicieron que un hombre que estaba ahí detenido orinara en la pared y en el piso. Una vez que meó la celda, lo sacaron a este hombre y la tiraron a Florencia sobre el piso. Esto por haber salido el día que no le correspondía de una cuarentena absurda en un momento donde había mucha locura en este país y donde la policía se sentía omnipotente, sentía que le habían dicho, claro, vos tenés que salvar a la Argentina de esta enfermedad tremenda que es el COVID. Bueno, así la policía se ocupa de estos asuntos. A Florencia Magalí Morales la meten en esta celda y horas después la hacen aparecer estrangulada, ahorcada. ¿Con qué? Supuestamente, ahora vamos a entrar en esos detalles, pero supuestamente con una cuerda que nadie se explica cómo llegó a la celda. Una cuerda que no es compatible con nada de lo que llevaba Florencia encima. Imagínense, uno va preso con lo puesto y aparece ahorcado con una cuerda que no tenía ella originalmente encima. Eso que ustedes están viendo es la última foto de Florencia Magalí Morales con vida, ya dentro de la comisaría donde la iban a asesinar, Richard. Estas imágenes, yo que trabajo en esto, no las había visto nunca. Son de la producción de Cámara del Crimen, son imágenes inéditas. ¿Por qué? Porque ella es
el reflejo de una persona asustada que acaba de ser detenida, llevada a una comisaría por violar un decreto local de cuarentena, porque el decreto nacional decía hay que tratar de que la gente no se mueva tanto, pero la aplicación, ¿se acuerdan ustedes? Era de cada municipio. Hubo municipios que pusieron terraplenes para cerrar calles, para dividir pueblos. Hubo gente que chocó contra esos terraplenes que no sabía que estaban y terminó muriendo. Hubo gente perseguida por policías en la calle por circular fuera del horario de toque de queda, que hubo en muchos pueblos de nuestro país. Toque de queda. Pasaban los autos de la municipalidad con un altavoz y decía todos adentro de la casa, el que se ha encontrado en la vereda después de las 5 de la 6 de la tarde. Como las tropas de ocupación nazi. Pero eso era local, ¿eh? Como las tropas de ocupación nazi. Exactamente igual. Exactamente igual. Esto se convirtió en un estado policial. O sea, al virus lo vamos a combatir con la policía, con el estado de policía. La policía sirve para todo, para los drogadictos, para la prostituta, para los que a mí me parecen sospechosos, para los locos, para todo. Para nada bueno, pero para todo lo demás. Entonces, el estado policial. El tema es este. Obviamente ella no se suicidó. Estamos viendo a Celeste mientras se batalla, que es la hermana de Florencia. Que ya mismo vamos a hablar con ella. Obviamente que todo indica que ella no se suicidó, incluso una pericia lo dice con claridad, asfixia por estrangulamiento. Estrangulamiento significa, no aclara si fue al lazo, porque al lazo puede ser con una cuerda, con un cordón, con un cable, pero como no especifica también pudo haber sido con las manos. No está claro si tiene signos de abuso, no está claro, no se puede afirmar. Pero lo peor de todo esto, perdón, son maneras de decir, ustedes me van espero que me sepan comprender. Todo es peor acá. Entre esas cosas, entre esa cantidad de cosas peores que hay, los comisarios que estaban imputados por la muerte de la mendocina Florencia Magalí Morales están libres. ¿Querés hablar ahora con Celeste? Con Celeste. Lo que te queremos preguntar para que se termine de entender, o por lo menos desde tu perspectiva, ¿vos qué crees que pasó con Florencia? ¿Qué crees que le hicieron? ¿Qué se puede probar de eso y qué no? ¿Y qué dificultades hay para esclarecer esto? Contanos qué crees que ocurrió con Florencia en la comisaría. Bueno, recién los estaba escuchando cuando estaban empezando a hablar del tema y qué es lo que pasa. Ellos dicen, la versión oficial de la policía, obviamente, siempre acomodándose ellos en el mejor lugar, dicen que a mi hermana la detienen en la calle por andar en bicicleta en contramano en un pueblo. Ajá. Que es una vergüenza. Y después, por las cámaras, a los 3-4 meses recién se puede comprobar que mi hermana fue de una manera voluntaria a la comisaría. Nosotros dijimos, mi hermana primero dijimos que no se había suicidado, lo sostuvimos el primer momento, y fue a buscar una tarjeta de débito que tenía Javier Sosa, un policía amigo de ella, que no estaba, y mi hermana entró a la comisaría de una manera voluntaria, o sea que mi hermana no la detienen, o sea que lo de mi hermana fue, si se podría decir, buscar un hombre, un secuestro. O sea, ni siquiera hubo una detención real, esto es lo que nos está diciendo. No, Celeste. Porque nunca llegó una orden. Ella va a la comisaría, o sea, quiero que queden claro esto que nos estás revelando, que es, la policía venía diciendo, no, nosotros la arrestamos, la llevamos presa a la comisaría, y vos lo que nos estás diciendo es, está probado ya en la causa que Florencia va a la comisaría a ver un policía amigo y de ahí nunca sale viva, digamos. Claro. ¿Y qué habría pasado ahí adentro? No tener comunicación con nadie. Mira, ¿sabes qué? Es algo que nosotros con mi familia lo hablamos y tal vez nunca nos enteremos qué pasó, porque es evidente que esta gente no habla y mi hermana no lo puede hacer y nadie más que Dios y ellos saben lo que pasó. Pero todas las humillaciones, a ver, esto fue un homicidio, o sea, con tortura, pues mi hermana pasó horas gritando que se quería ir a su casa con sus niños. Con tortura, sí. No, ¿sabes lo que te quería decir? ¿Sabes lo que te quería decir? Que lo que dijo la policía de entrada, que fue lo que llegó hasta acá y con lo que lo comentamos nosotros, de que ellos la habían detenido, es consecuente. Algunos piensan cómo justificar un asesinato, un homicidio. Entonces, ¿cómo se justifica la presencia de tu hermana en una comisaría para decir después que se colgó? La justificación para eso
es que la tuvieron que detener afuera porque algo hizo. O tenía el barbijo, o no tenía el barbijo, o lo que fuese, no importa la excusa. Pero tenían que decir que la detuvieron, porque si no, ¿cómo justifican que una persona que entra voluntariamente a una comisaría a buscar a un amigo, a un conocido que también es policía, cómo justifican que una persona que entra voluntariamente a una comisaría, repito, aparezca en una celda colgada? No lo pueden justificar. Entonces, para que la historia de ellos cierre, tienen que inventar que la detuvieron afuera. Ahora, Celeste, ¿vos crees entiende? que... Sí, está clarísimo. Celeste, ¿vos crees que en la comisaría pudieron haber intentado abusarla, poder haber intentado atacarla de alguna manera? ¿Qué es lo que vos reconstruís con lo que han contado los presos, de lo que pasó ahí? Porque si ella entró a buscar a alguien, no se termina de entender ni siquiera la lógica criminal de estos tipos. No, tal cual. Decir que mi hermana gritaba, porque los mismos detenidos, que habían 2 muchachos, dijeron que mi hermana pedía auxilio, que gritaba que se quería ir, que no podía respirar. O sea, nunca le dieron ningún tipo de interés a lo que ella estaba pidiendo. Inclusive, Clavero me dijo a mí, cuando las mentiras, lo que voy yo, las mentiras, como ustedes mismos están diciendo, cómo tienen que andar mintiendo para tapar las cosas ilógicas y terribles que cometieron. A mí no me avisa la policía, otra cosa, a mí no me avisa la policía de la muerte de mi hermana. A mí me avisa una amiga que le lleva... Yo me entero el 5 de abril del 2020 que mi hermana a las 20 horas me llama una amiga de ella que mi hermana está detenida, que llamara a la comisaría o iba a tener que viajar porque a mi hermana había mucho movimiento en la comisaría y a ellos no le daban información porque no eran familiares directos. Ahí empiezo a hacer más o menos entre 6 y 7 llamadas y en una de las llamadas, que es aproximadamente a las 11 de la noche, me atendían en varias llamadas, me cortaban, ni siquiera decían quién me atendía. En una de esas le cuento a una mujer policía que me atiende y me dice que se llama Joana Torres, que es ahora una de las imputadas, que es una de las que cometió supuestamente un delito menor, según el juez Pinto. Y me dice que a mi nombre le explico que estoy acá en Mendoza, que soy la hermana de Florencia Magali Morales, que quería hablar con mi hermana. Y me dice, mire, no puede hablar con su hermana porque su hermana está declarando. ¿Declarando? 23 horas. ¿Y ya estaba muerta hacía por lo menos 3 horas? 5 horas. 5 horas más o menos. ¿Y el comisario Hernando te dijo? A las 2 de la mañana. Joana Torres, y a las 2 de la mañana Clavero me atiende y me dice así como un cuentito, sí, la detuvimos, venía sacada en contramano, y bueno, va a tener que venir a buscarle la morgue a su hermana porque su hermana decidió suicidarse. ¿Viste? Decir, no se cierra absolutamente nada. Bien, y... sumado que... Había otro actor en esta situación. Lo de la... Celeste, vos nos estabas contando de que Florencia estaba yendo a ver a un conocido, un policía amigo, conocido. Sí. ¿Qué declaró ese policía o qué te contó a vos? No sé qué nivel de conocimiento de su versión tenés vos, pero ¿cuál es la postura de este hombre? Bueno, con este señor nunca hemos tenido contacto desde el momento ese. Sí, mi sobrino habló con él, le mandó un par de mensajes y dice, ¿qué pasó? Y le dice, ¿viste que se ahorcó tu tía? Ajá. Y él dice que había estado estoy hablando del día lunes, porque nosotros nos tuvieron 7 horas para cruzar a San Luis. Claro, porque estaba la cuarentena. Nos tuvieron ahí, imagínate. Claro, pero imagínate, tuvimos como 2. Y dice que él estaba declarando. Clavero, le pregunto, y me dice Clavero que él nunca estuvo, que Javier Sosa nunca estuvo en la comisaría. Y otro policía dice que él le tomó la declaración. ¿Quién miente? Sí, como mintió la Furcade, el forense. Lo que ustedes me dicen de saber si la violaron. Si la violaron. Bueno. El señor Gustavo Lafourcade, uno de los cómplices de la muerte de mi hermana, que lo digo, lo voy a seguir sosteniendo. Médico forense, ¿verdad? Gustavo Lafourcade. Médico forense. Sí, que le queda grande el título en realidad. Bueno, pero tiene ese rol. Es importante porque después, desde Buenos Aires, a veces no entendemos por qué una investigación se traba, la autopsia está mal hecha. Sí. Vos lo estás identificando. Gustavo Lafourcade es una organización criminal. La autopsia. Sí. ¿Qué dijo? Seguí con esto, quería explicarle a la gente nomás. ¿Qué dijo Gustavo Lafourcade? Bueno, Gustavo Lafourcade, en el primer informe presenta un informe de 3 páginas, en las cuales él no dice, no nombra los moretones, los 13 moretones que tenía mi hermana en el cuerpo. Inclusive,
el corte que hizo en el cuerpo para hacer la autopsia, que ya, o sea, la que no lo saben, se tiene que hacer en copa, él lo hizo sobre el mismo, donde estaba el surco del ahorcamiento. O sea, lo borró. Y cuando él tal cual. Claro, lo borró. Vamos a explicarle un segundo a la gente porque el tema de la copa es interesante. Cuando hay una sospecha de estrangulamiento, o más que una sospecha, es público y notorio. Entre todas las operaciones o intervenciones que se hacen en el cuerpo, en la operación de autopsia, la más importante, si se trata de un ahorcamiento, es la del cuello. Para analizar el cuello, los médicos se cortan el cuello en forma de copa de champán. Se llama en forma de copa, eso es en forma de copa de champán, así. ¿Se da cuenta? Así. Entonces, de esa manera quedan al descubierto músculos, glándulas, las salivales, la tiroides, queda todo al descubierto y de esa manera pueden apreciar si hay congestión, si hay edema, si hay derrames y qué sé yo, si hubo presión sobre el cuello, si hubo justamente ahorcamiento. Ahora, si el surco para analizar el cuello se hace, si el corte, mejor dicho, para analizar el cuello se hace sobre el surco de ahorcamiento, el surco que dejó la soga o que dejaron incluso las manos, se borra, desaparece. Si yo corto sobre la evidencia, a ver, vamos a suponer, la evidencia es un rasguño, vamos a suponer, una suposición, un rasguño. Si yo corto sobre el rasguño, desaparece el rasguño. Es una manera ideal que saben hacer los profesionales corruptos para borrar pruebas. Ahora vaya usted a demostrar que en ese cuello había surco de ahorcamiento. Le va a costar un Perú. Bueno, eso es lo que hicieron. Quería aclarar esto porque es muy importante. Lo que acaba de decir Celeste es muy importante. Hay más, ¿verdad, Celeste, de lo que hizo este hombre con la manipulación del cuerpo? Mucho más. ¿Qué falta y qué desapareció en esa autopsia? Él dice que el hueso yoide estaba fracturado. Y no estaba fracturado. Todo esto después se descubre en la autopsia que se hace en el mes de agosto, que nosotros tuvimos que poner perito de parte. Claro. ¿Sí? Este señor, en ese segundo informe, le piden que se amplíe lo que él había hecho, y él amplía en el segundo informe, puso 2 o 3 páginas más, no fue más. Y ahí recién pone uno que otro golpe, no los 13 golpes que tenía mi hermano. ¿Sí? Los golpes que le dio la policía, no los veía él. Y claro. Del cuello, ¿estaban todos los músculos, por ejemplo? Porque hay algunos que son claves. No, ahí él terminó su investigación. O sea, el tratado de Minnesota, o sea, que se hacen las autopsias, él no lo respetó. Y cuando le piden explicación de por qué no lo hizo, él dice que él está investigando un suicidio, no un abuso sexual, porque él tampoco hizo un examen genital. No hizo nada. Pero lo que pasa es que los médicos forenses no pueden tener preconceptos. Los médicos forenses tienen que informar lo que ven. No, si yo estoy investigando, qué sé yo, si se murió de un ataque al corazón cuando tiene 5 balazos. Claro. ¿No se acuerdan de la del Carmel? Es lo mismo, los médicos forenses tenían pensado una cosa, pero se encontraron con otra, con 5 tiros. Entonces informaron 5 tiros. No se puede decir como justificación, yo tenía en la cabeza buscaba otra cosa. Acá hay un agravante, que es lo que mencionaba Celeste al pasar, que es el Tratado de Minnesota, que es un acuerdo de un protocolo mundial que marca cómo se analizan las escenas del crimen y los cuerpos de personas que mueren en circunstancias vinculadas a la tutela estatal. O sea, si a vos te mata un policía o hay sospecha de que moriste en manos de la Fuerza de Seguridad, se tiene que aplicar ese protocolo, es así. Y ese protocolo, por si el forense está distraído, le dice las cosas que tiene que buscar. Tiene que buscar y preservar del cuerpo. Acá ni siquiera miró, según dice él, se olvidó de ver si había signos de abuso sexual en el cuerpo de tu hermana. ¿Hicieron una denuncia contra este tipo ustedes? Hubo denuncia. ¿Se puede rescatar algo del cuerpo de tu hermana? Lo digo, yo sé que es horrible, estamos hablando de tu hermana, de una de las personas que vos más amaste en tu vida, pero digo, ¿se puede reconstruir esto? ¿Alguien puede ir ahora a un forense y volver a ver el cuerpo, recuperar las partes, o faltan cosas? ¿Cómo está la situación con respecto a eso?
Nosotros como pedimos, nosotros conocíamos a mi hermana y desde el momento cero dijimos que no se suicidó, pedimos por la reautopsia. Y esa la logramos que se hiciera en agosto. El juez Pinto nos impone a nosotros que si nosotros no confiamos en la autopsia del señor Lafourcade, la pagáramos. Ah, tenían que pagar ustedes. Que lo costeáramos Pero todos los ¿de gastos dónde nosotros, sacaron claro. a ese juez? En serio, ¿de dónde lo sacaron? No, en serio, ¿de dónde lo La verdad, sacaron? no No, sé. pero no se puede insultar tanto a los familiares de una víctima. Más allá de cualquier delito, no se puede insultar tanto a los familiares de una persona que murió en una comisaría o donde fuese. No se puede, señor juez, no puede usted insultar de esa manera. No puede, no debe, evidentemente sí puede porque lo hizo, pero no debe. Lo que pasa es que San Luis, bueno, en fin, son... yo no sé si respetan la Constitución Nacional, la de ellos es que hagan lo que quieran. Yo no sé si respetan la Constitución Nacional en San Luis. Pero Con este cuadro de situación que vos nos estás contando, la lógica sería que al menos hubiera alguien imputado por asesinato. O acá, o la composición que se hace la justicia es que... Con la autopsia... por ahí la golpearon a Florencia, pero murió sola. ¿Pero qué dijo la segunda autopsia, la que ustedes pagaron? ¿Qué dijo? Bueno, está la doctora Vanina Elizondo y hay 3 forenses que pone el juez. Ajá. ¿Sí? Y los 3 coincidieron en lo mismo. ¿En qué? Los golpes de mi hermana, 4 meses después. Sí. Imagínense en un cuerpo que está en estado de putrefacción, Sí. los golpes estaban marcados después de 4 meses. Y Imagínense cómo fueron esos golpes. Sumado que cuando abren el cuello, Sí. encuentran que falta músculos, arterias y venas. Faltan. Y no estaban. La sacaron, lo tiraron. Porque si no está, no lo mandó a analizar, no están, lo tiró. Lo tiraron. ¿Vos escuchaste nombrar Y el alguna hueso vez bien el estaba músculo intacto. esternocleidomastoideo? Yo Sí. soy partera, así que sí lo conozco. Bueno, Lo conozco bastante. bueno, es un músculo muy importante del cuello que cuando hay asfixia, bueno, recibe una lesión, obviamente. ¿Ese músculo estaba? ¿Sí? No, sacó todo, músculos, arterias. También y sacó el esternocleidomastoideo, Como en que es un el músculo como- grande, ¿eh? Están los cuatro forenses coincidieron en lo mismo, que faltaban músculos, arterias y venas. Y hay una Es más, causa cuando por eso, pasa porque eso es un esto- delito. Sí, hicieron desaparecer Sí, pruebas. tal cual. El juez Pinto, cuando se entera de esto, sale diciendo el periódico judicial que cuando le hacen la autopsia a mi hermana, la segunda autopsia, no se encuentra nada. Y sí, no se encontraba nada. Sí, es verdad, no se encontraba nada, porque lo habían afanado. En vez de llamarlo, en vez de llamarlo a Lafourcade, sentarlo y decirle, che, mira, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no está? ¿Por qué? Claro. No lo Pero, hizo. escuche, O sea, llevamos 20 meses pidiendo justicia y no lo hizo. Celeste, lo recusaron a ese juez, que la verdad debería renunciar, ¿no? Jorge Es, Pinto, es ¿no? una opinión, es una opinión. Sí. Ese juez debería renunciar. Se hizo. Ese médico Sí. forense debería ser sancionado. Son opiniones en base a la información que estamos recibiendo de parte de Celeste y que también conocíamos, sí. Digo, La recusación se le hizo al juez Pinto. se le hizo. ¿Y sabe lo que dijo él en agosto? Y cuando nosotros pedimos, cuando la autopsia se hace en agosto, ¿qué es lo que sale a decir él? Que nosotros en la familia teníamos la culpa de que toda la investigación se había atrasado por el tema de la recusación. Ah, era por eso. Que nosotros tuvimos la culpa. La O sea, verdad lo único que le falta decir que mi familia la mató a mi hermano. Sí, es lo único que le falta prácticamente, decir al juez. Celeste. Ahora, ¿no hay nadie acusado por asesinato? Porque lo que vos No, nos contaste al principio delitos menores. de la nota contigo, nos decías, hay 2 mujeres policías que están imputadas por incumplimiento de los deberes, que es un delito así chiquitito, ni Sí, siquiera no. vas preso por un delito así. No. Y los comisarios, los jefes de turno y de la comisaría, a los cuales ya liberaron igual en 5 días, están imputados por vejaciones, severidades. Severidades, después vamos a hablar de severidades. Incumplimiento de los deberes también, pero no por matar a Florencia. O sea, según la óptica del juez, le pegaron a tu hermana, la dejaron ahí y ella se murió sola. No la mataron los policías. ¿No hay nadie acusado de asesinato? No. Nadie. Inclusive, les digo más, mi hermana supuestamente se suicidó con la mentira que ellos dijeron. Claro. Y a mi hermana nadie la vio colgada. Y el cordón es un cordón compatible con un borcego del policía, de la policía. Y Claro. mi hermana, inclusive, para que ustedes vayan atando cabos como lo hicimos nosotros en su momento, mi hermana entra con una ropa
y cuando la encuentran muerta tiene otra ropa. Y se perdió una mochila con ropa, que no es el valor de la ropa o de la mochila, es la intención. Obvio. Se perdió la mochila, ¿dónde están esas cosas? Mire. ¿Quién le cambió la ropa? ¿Por qué? Con todo lo que usted está contando, yo le digo, vuelvo al tema, no solamente el juez debería renunciar, pero mirándose al espejo, no porque ustedes le piden la recusación, yo me miro al espejo y renuncio. Además, si no lo hace él, la propia Cámara debería hacerlo. Y como ustedes tienen una Cámara que parece que es como el juez, entonces será el Tribunal Superior de Justicia. Son todos amigos. ¿Eh? ¿Cómo? Somos amigos. Son todos amigos, Son todos evidente. amigos. La Bueno, amistad está ahí. bueno. Entonces, lo que se está planteando es un callejón sin salida para la injusticia. Para la injusticia, para que ¿Sí? no se cumpla con la ley, para que un crimen quede impune. Lo que se está planteando con este caso es la consagración de la impunidad. Se está consagrando la impunidad. Esa es la cuestión en todo inclusive, esto. Sí. El juez Pinto, nosotros lo consideramos un cómplice, partícipe necesario para encubrir la muerte de mi hermana. El homicidio, a ver, porque a ellos y al parece médico que les también, cae mal la palabra femicidio. Al Sí, médico es más, nosotros no vamos a inclusive calificar. La Furcade sigue trabajando. Nosotros no vamos a calificar, pero según todo lo que estamos diciendo, y la verdad que está más cerca del delito que de otra cosa. Mira, Richard, en mi opinión, esto es una banda que se está cubriendo unos ¿Sí? a otros. Esto es lo que estás describiendo vos, Celeste. Insisto, lo mismo que dice Ricardo, es una opinión. Son opiniones. Ahora, lo que venimos viendo base a esto. en San Luis es que desde hace muchos años el poder político tiene cooptado el poder judicial, nombran ellos desde el poder político a jueces y fiscales y después se van rotando. Pasás de juez a funcionario político, de funcionario político volvés a ser juez, Claro. por ahí vas de juez a legislador, de legislador te toca un tiempo en la Corte, en el Superior Tribunal de Justicia, después vas como ministro de Justicia y después agarrás algún otro cargo interesante. Entonces, lo que se enfrenta el ciudadano común cuando va a pedir justicia en un acto aparentemente cometido por uno de los integrantes de esta banda, es que todos se cubren. Porque si cae Claro. uno, caen todos. Claro, porque el exactamente. sistema funciona así. Esto es el drama que vos estás enfrentando, Celeste, y que vemos desde acá. Esto es lo que vos nos estás describiendo, nosotros lo analizamos así. Ahora, ¿qué expectativas tenés vos ahora de justicia por tu hermana, por tus sobrinos, por la nieta que tenía tu hermana? Justicia para todos ellos se necesita y para toda tu familia, por supuesto. ¿Qué expectativas tienen ustedes concretas ahora? A ver, esperemos que, bueno, nuestros abogados van a apelar todo lo que ha hecho mal este juez. Y la Secretaría de los Derechos Humanos también. Y lamentablemente así se maneja la justicia en San Luis, es evidente. Es evidente, porque ellos minimizan todo y acá hay una persona muerta. Y lo único que vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, porque mi hermana no se suicidó. A mi hermana la mataron. Y nosotros queremos que caigan presos quien tenga que caer, si es amigo. Porque al margen de hablar le hemos dado protagonismo al juez Pinto, a la Furcade. También hay que nombrar a Roberto Silvestre, que es el fiscal, que en varias oportunidades pidió archivar la causa, igual que José Francisco Pérez, que era un defensor oficial que estaba al principio de la causa, y él también, ellos con mucho apuro querían archivar la Es causa. todo lo mismo, todo forma parte de todo lo ¿Sí? mismo que acaba de describir Rolando recién. Lo mismo que pasó con Nelson Madaf hace unos años, lo mismo que pasó con la familia Amitrano por el crimen de los chiquitos Luna y Martínez. Todo esto que les estoy contando yo son casos impunes, barbaridades desde el Estado sanluiseño contra gente común, gente pobre, gente de a pie. Es decir, no hay división de poderes, está todo mezclado y pasan estas cosas. Celeste, yo te agradecemos muchísimo tu participación en Cámara de Crimen, toda la información que nos muchísimas diste gracias a ustedes. y obviamente este caso lo vamos a continuar, lo vamos a seguir. Apenas haya una novedad y cuando no la haya también. Sí. Muchas gracias. Gracias, No, Celeste. muchas gracias a ustedes por el
Estaba en Clarín y íbamos a hacer la tapa. Hacemos la tapa. La tapa de Clarín. Entonces todos los jefes de sección iban a la reunión de tapa, a la reunión de tapa para proponer sus mejores temas del día. Y el secretario general de redacción era el que, obviamente, el responsable de la tapa de Clarín, la tapa del diario papel, Lo que hacen con los online, no sé. Y elegía el título que le parecía más atractivo, el tema más importante, etc. Bueno, y yo iba, modestamente, como anteriormente mi antecesor, y luego ahora el muchacho que está a cargo de casos criminales, iba con mi listita, 2 o 3 temas que me parecían lo más importante de la sección, iba allí. Y una vez, uno de los editores que hacía la tapa me dice: che, pero vos siempre me traes noticias down, noticias para abajo. Yo hago policiales, es decir, otro tipo de noticias no puedo traer. No lo entendió. Por eso en esa época las noticias policiales iban poco en tapa. Pero bueno, no importa, es una cosa que ya pasó. El 25 de enero es un aniversario, se ha cumplido un nuevo aniversario de un acontecimiento trágico ocurrido en el año 97, el crimen de José Luis Cabezas. Lo traemos a cuento por el aniversario, obviamente, y porque da como para despellegar, desmenuzar, analizar algunas cuestiones que tuvieron que ver con este crimen. Un crimen, no hace falta calificarlo, ustedes lo recordarán. Hay algunos pibes que, bueno, en el 97, qué sé yo, no habían nacido, o nacieron ese año, qué sé yo. Pero es bueno saber, José Luis Cabezas era un periodista en la especialidad reportero gráfico, que cubría la costa en ese momento, las actividades en la costa atlántica, en el verano, estamos hablando de enero, salió de una fiesta y lo mataron. Lo mataron porque él había sacado una foto, o sea, lo mataron por hacer su trabajo. Antes de continuar, quiero que ustedes vean la crónica de este caso. El viernes a la noche, José Luis Cabezas y su compañero, el cronista Gabriel Michi, estuvieron en el Tennis Ranch de Cariló registrando una entrega de premios. Cuando terminaron, alrededor de las 23:30, volvieron a Pinamar, donde estaban trabajando para la revista Noticias, cubriendo la temporada. Sin saber que se trataba del periodista, la policía fue informada del incendio de un auto en la zona rural de Madariaga. Tomamos conocimiento a través de un llamado telefónico que fue efectuada por el encargado de una estancia de las inmediaciones. Lo que tenemos acá es un coche que está calcinado, totalmente calcinado. Lo que sí se conocían eran datos brutales. ¿Estaba esposado? Estaba esposado. ¿Con esposas que corresponden a la repartición a la cual usted pertenece? No lo podría afirmar. ¿Usted cree que personal policial podría estar involucrado con el crimen? Bueno, nosotros, como le decía anteriormente, no descartamos ningún tipo de hipótesis. El cadáver de José Luis Cabezas fue trasladado el domingo desde Pinamar hasta La Plata. En la morgue judicial se hizo la autopsia, donde se comprobó que el periodista fue asesinado con un disparo en la cabeza. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes a esto? Que es un mensaje brutal, tiene toda la connotación de un mensaje mafioso. Y cuando nosotros tratamos de analizar cuáles son las causas de este asesinato, no hay ningún otro hilo conductor entre el asesinato de José Luis Cabeza que la de su profesión. Realmente acá lo que se ha matado es a un periodista valiente. Esta foto es la que le costó la vida a Yabram. El señor es, perdón, el que le costó la vida a Cabezas. El señor es Yabram, de ahí viene la confusión, discúlpenme. Y la señora es su mujer, en Pinamar. Yabram es un tipo de Pinamar, de por ahí, tenía propiedades y demás. Enemigo a muerte de Domingo Cavallo. Un hombre que en una entrevista llegó a decir, cuando le preguntaron, Yabram digo, ¿qué es el poder? Y él respondió, el poder es impunidad. El poder
es impunidad. Y que lo digan, ¿no? Bueno, a él no le gustaba que le sacaran fotos, quería mantener su perfil bajo. Y José Luis le sacó esa foto. A él no le gustó para nada y lo hizo saber a su círculo. Todo personaje poderoso tiene varios círculos en los cuales se desenvuelve. Tiene el círculo con el cual se reúne en el living comedor, tiene el círculo con el cual se reúnen en el jardín, tiene el círculo con el cual se reúne en la pileta jardín, bueno. Tiene el círculo con el cual se reúne en la cocina. Con el círculo que se reúne en la cocina se desató y les dijo que era increíble que a él le sacaran una foto habiendo dicho que él pagaba a un montón de gente para que lo cuiden y para que no le saquen la foto, etcétera, etcétera. No se conozca su identidad, su cara. Después se conoció, obviamente. Esta gente entendió eso como un mensaje para que maten al fotógrafo. Pero antes de seguir con este relato, porque la idea del desarmadero no es tanto contarle el caso. Si hay otro video, me avisás, Nacho, que lo ponemos. No es tanto eso de contarle el caso, sino de desmenuzar. Y en ese análisis que se hace, aparece los primeros tiempos del caso de la investigación de Cabezas. Y aparece ese señor que ustedes vieron por ahí, Fogelman, Víctor Fogelman, comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la maldita policía, un hombre que tuvo, ahí está, ese es Víctor Fogelman, un hombre del cual se pueden decir algunas cosas. Primero, tuvo una destacada actuación en la dictadura militar violando derechos humanos. Segundo, tuvo una destacada actuación en la maldita policía mintiéndole a todo el mundo, principalmente a usted, como público, a usted. Tercero, trató de desviar la investigación para justamente eludir la pregunta que le hicieron, no a él, a otro funcionario, de si había policías involucrados. Sí, había policías involucrados. A él le preguntan sobre las esposas, si eran esposas de la repartición. Dice, no lo sé. ¿Qué no lo vas a ver? Sabía todo desde el primer día. Fogelman nos mintió a todos en la cara. Ese tipo que está ahí, ahora tiene 70 y tantos años. Bueno, en fin. Se me vienen a la memoria los criminales de guerra nazi o los mafiosos de Nueva York o de Sicilia que van a los tribunales, van todos en silla de rueda. En fin, no dejan de ser lo que son o lo que fueron. Este tipo nos mintió a todos en la cara. ¿Sabe por qué? Cuando la investigación no sabían cómo tapar que había policías que habían matado a Cabezas con la participación de un grupo de poligrillos de Los Hornos, una banda de delincuentes comunes que ellos usaban a su antojo, una banda mixta. Cuando no sabían ya cómo taparlo, ¿qué hicieron? Agarraron a los sospechosos de siempre y le encajaron el crimen. ¿A quién? Delante de todos nosotros, con la prensa mirándolos a los ojos, nos mintieron. Dijeron que la autora del crimen de Cabezas había sido Pepita la pistolera. Ella, junto con 3 de sus hombres, la metieron en cana, le allanaron la casa. A ver, ¿estoy defendiendo yo a Pepita la pistolera? No, Pepita la pistolera fue lo que fue. Pero en esta se la inventaron para tapar a los colegas de Fogelman y de los otros que estaban en la cúpula de la bonaerense, para tapar que ellos eran unos asesinos. Y lo hicieron en la cara nuestra. Se nos cagaron de risa en la cara. ¿Sabe por cuánto tiempo? ¿Pero qué duró? 6 minutos. Enseguida se dieron cuenta. No, duró 6 meses. 6 meses. Donde se perdió tiempo, se ocultaron pruebas, se escondió gente. Y mientras tanto ponían adelante, y claro, ¿el periodista qué hace?
escúchame, se te lo está diciendo el encargado de la investigación, que fue Pepita la Pistolera, y habrá sido Pepita la Pistolera. Ustedes piensan que nosotros somos Mike Hammer, Mannix, los detectives de ciencia ficción, de las series, de las películas, de James Bond. No. Puede haber algún caso extraordinario, especial, pero nosotros no podemos trabajar así. Tenemos fuentes. En esta fuente confiaba todo el mundo, nos cagó a todos. Porque la puso a esa señora ahí como culpable de algo que no hizo. ¿Y por qué? Y porque la señora tenía prostíbulo en Mar del Plata. Agarrá a alguno que tenga antecedentes y encajale todo. Algo más viejo que la escarapela. Lo vienen haciendo desde que el mundo es mundo. Y lo siguen haciendo ahora en muchos otros casos. No le voy a sacar la lista de los casos actuales. Le estoy recordando esto porque esto fue un cimbronazo. Hasta el gobierno se interesó por este asunto. Estaba Duhalde. Pepita la Pistolera. Fogelman en el año 2014 fue juzgado por violación de derechos humanos en Bahía Blanca. Las tiene todas, tenía todas Fogelman. Y al día de hoy, para no hacer muy extenso este recuerdo, pero sí quédese con esa frase de un empresario poderoso que se suicidó, de acuerdo con la versión oficial, se suicidó cuando no le quedaba otra más que ir preso y responder por esa indicación de hay que eliminar a quien me sacó la foto. Palabras más, palabras menos. Por su vinculación con el crimen de Cabezas. Recuerde esa frase porque se usa actualmente. Se usaba antes, se usa ahora y se usará después. El poder es impunidad. Cualquier relación con acontecimientos presentes tal vez no sea pura coincidencia. Bueno, todos... ¿Tenemos la sentencia? Vamos a ver el momento de la sentencia, de cómo terminó el caso, porque fueron condenados los policías que mataron a Preyeso, el oficial Preyeso y otros, junto con los delincuentes comunes, fueron condenados, aunque ahora todos están en libertad. Pero veamos el momento de la sentencia, por favor. Reclusión perpetua. Los tres ex policías eran tan amigos que se llamaban entre sí parientes. Ahora Gustavo Preyeso, Sergio Camarata y Aníbal Luna seguirán juntos en la cárcel. Los tres fueron condenados a reclusión perpetua. Silvia Belauski demostró que no conocía los objetivos de su ex marido Gustavo Preyeso. Solo fue condenada por una estafa a la empresa que aseguraba su auto, el que fue usado en el crimen. Le dieron 4 años. A quien se vio de buen humor minutos después de recibir una prisión perpetua por instigador fue a Gregorio Ríos. Los 4 horneros que con su confesión dieron un impulso importante a la causa también recibieron condena a prisión perpetua, aunque en sus rostros no lo reflejan. Quizás confiaban en una promesa de sus abogados que piden una pronta sanción de la ley del arrepentido o soñaban con algún indulto. El doctor Duhalde había comprometido perdonar a partícipes secundarios que dieran información. Y obviamente los llamados horneros en este fallo de ninguna manera aparecen como partícipes secundarios. Todo lo contrario. Bueno, está bien, ahí estaba la palabra de Rucauf. Los horneros eran los civiles. La banda mixta eran los civiles, que eran mucho más fáciles de apretar que los policías, obviamente. Vimos a Gregorio Ríos, que el cronista decía, se lo ve sonriente después de una perpetua. Ríos era el jefe de los custodios de Yabrán. O sea, aquel que entendió, che, me duele la cabeza, y entendió, mátenlos a todos. Hay de esos, miren que hay de esos. Bueno, no, le quería decir un par de cosas más. Ese es Ríos. Están todos en libertad. Preyeso, sí, Nacho, ¿me querés decir algo? Decímelo. Bien. Preyeso se recibió de abogado en la cárcel. Ahora todos los canas, antes no, pero ahora todos los canas estudian abogacía. Los que están presos y los que no están presos. Nada. Llama la atención. Está bien, tienen que saber de leyes, porque antes hacían cada cosa. Ahora también. Bueno, Preyeso quiere ejercer como abogado y los familiares de las víctimas y demás
han pedido al colegio público que le impida ejercer la profesión de abogado. Que bueno, es toda una polémica, el tipo ya cumplió, está fuera, ya no hay nadie preso, está en libertad condicional y demás, y es toda una polémica. Le permitimos a Preyeso, el que mató, el que le pegó los tiros, porque en definitiva todos armaron la escena, lo secuestraron, por eso no son partícipes secundarios, también Duhalde, no son partícipes secundarios, son partícipes necesarios, sin ellos no se pudo haber cometido el delito como se cometió. Lo llevaron hasta ahí, lo esposaron, en fin, hasta que le pega los balazos. Este es el que hizo Pin Pin, ahí lo están viendo. Ahora es abogado, ahora agarra papeles, agarra la Constitución y qué sé yo. ¿Tiene derecho? Y bueno, en fin, el tipo cumplió. No sé, siempre va a ser un tema polémico. Siempre va a ser un tema polémico. Si yo le pregunto a usted, qué sé yo. Yo no tengo por qué preguntar a usted, porque usted está para ver qué opinamos nosotros. ¿Tiene que ejercer la profesión este hombre? ¿Tiene que ejercer la profesión? No sé, es una cosa como para pensarlo, ¿no? Pero me da vuelta eso de que el tipo que tiene antecedentes penales, mejor que no. No sé. Antecedentes penales, el tipo fue condenado a perpetua. Está bien que la perpetua acá es un chiste. Es un chiste. Nosotros somos los reyes del eufemismo. Los reyes del eufemismo. Pero bueno, me quedo con esa idea dando vuelta por la cabeza. Y aquel que tiene antecedentes penales por delito grave, ¿qué le vas a permitir? La libertad de expresión, no, contame, Nacho, ¿a qué te referías con la libertad de expresión? Bueno, claro, no, estoy hablando con mi productor, porque nosotros discutimos los temas antes y esto tiene muchas aristas, muchas variantes, variantes y aristas, que son dos cosas distintas, pero tienen mucho de todo. Lo que quiero decir es, matar a un periodista es un ataque a la libertad de prensa. Matar a un periodista, matarlo. No le daban ni 5 de pelota a la prensa en aquel entonces, la manejaban como querían. Ahora también, no se piensa que ahora hemos ganado gran cosa. Si no, fíjese cómo trataban a la prensa en el caso Nisman. Te dicen lo que quieren, cuando quieren, cómo quieren, te mienten. Hacen cualquier cosa. Siempre ha habido, la verdad que el respeto hacia la prensa en Argentina, en muy pocos periodos se puede rescatar. Depende también de las circunstancias que se vivan. En este momento, la prensa era lo de menos. Nos metieron a Pepita la Pistolera, fíjese qué respeto nos tenían. Pero al margen de eso, fíjese qué respeto nos tenían, que, ¿quién le sacó y un periodista le sacó la foto a Yabra y matalo. Bueno, sí, fue un ataque a la libertad de prensa, fue un ataque a todos nosotros. Tendrían que hacer demasiado todos los que representan a estas instituciones para que nosotros los tomemos en serio. Para que nosotros los tomemos en serio. Cada versión que nos da la policía, ahora, desde aquel entonces, y antes también, atención, pero vamos a enfocarnos en este caso. Más que nunca tenemos que chequearla 300 millones de veces. No, me lo dijo la policía, andá y chequealo. Andá y chequealo. No, pero me lo dijo el policía, andá y chequealo con otra fuente. Hay una sentencia que yo un día voy a traer, donde dice cómo actúa el policía. El policía es vanidoso. Siempre te da una solución para todos los casos. Tanto a los periodistas como a los fiscales como a los jueces. Siempre. Por eso los primeros en no creerles son los fiscales y los jueces. Claro que hay fiscales y fiscales. Hay fiscales que por no trabajar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hacen todo lo que le dicen los policías. Siempre la ley de menor esfuerzo. No son todos, pero hay muchos. No son todos, pero hay muchos. Bueno, nos quedaremos hablando más, pero este fue el desarmadero del día de hoy. En soledad, me tiraron un tema bastante pesado, pero en realidad si uno señala lo más importante de lo que pasó con Cabezas, usted lo tuvo. Lo que ocurrió
el engaño, el ataque a la libertad de prensa, las condenas, sí, llegaron a una condena, y ahora está todo el mundo en libertad después de 24 años haciéndonos así. Y uno de ellos, encima, quiere ejercer como abogado. No va a ser el único que, estando involucrado en un hecho de enorme trascendencia nacional, quiera ser abogado. Pero eso se lo explico después de la pausa. A la miércoles. Así es, Richard. A la miércoles, la escena del crimen. La escena del crimen, porque queríamos repasar, volver a, de alguna manera, ir mirando y analizando lo que ha ocurrido con uno de los crímenes emblemáticos de nuestro país, que tiene una historia que comenzó hace 16 años, que se desarrolló por distintos puntos de tu barrio, de Belgrano, Richard, sí. Y que todavía hoy pasaba por ahí. tiene cuestiones abiertas, tiene muchas cuestiones abiertas. Pero empecemos con la nota y después lo vamos a comentar acá en el piso. Dale, vamos. El 6 de julio de 2006, este tramo de la avenida Cabildo se convirtió en una auténtica escena del crimen. Un misterioso hombre sacó un arma y se puso a disparar contra toda la gente que pasaba. Hirió a 6 personas y mató a un joven de 18 años llamado Alfredo Marcenac. Mientras la noticia conmocionaba al país, la policía se puso a buscar al misterioso tirador y pronto descubrió que esta no había sido la primera vez que actuaba. En esta esquina de Vidal y Olazábal se cree que el tirador de Belgrano actuó por primera vez. Fue el 19 de junio de 2005 y el ataque fue contra un colectivo de la línea 67. Según los testigos, el tirador apareció en una bicicleta amarilla. Se bajó aquí, en esta esquina, sacó su arma y disparó 12 veces contra un colectivo igual a este. Así, hirió al chofer y a uno de los pasajeros. El colectivero perdió el control y chocó contra un auto, mientras el tirador se subía a su bicicleta y escapaba para desaparecer. Para cometer su segundo ataque, el tirador de Belgrano esperó casi 11 meses, hasta el 2 de mayo de 2006. Ese día llegó hasta esta esquina, la de Kramer y Juramento, y se puso a disparar contra la vidriera de esta confitería. Hizo 15 tiros contra una vidriera y una mujer se salvó de casualidad. Se tiró al piso y evitó los disparos. En cambio, un adolescente de 17 años que tomaba algo aquí junto a su novio no tuvo tanta suerte. Resultó herida por los balazos. El tirador se fue de este lugar en una bicicleta amarilla, la misma que se había visto en el primer ataque. Lo curioso fue que escapó hacia su casa, ubicada a apenas 70 metros de este lugar. Faltaban apenas 2 meses para el crimen de Marcenac y nadie lograba atraparlo. El 16 de junio de 2006, a las 23:45, el tirador de Belgrano cometió su tercer ataque. Fue acá, se paró con su arma y disparó 15 veces contra una formación de la ex línea Mitre que corría entre las estaciones de Colegiales y de Belgrano R. Le acertó a 3 vagones, pero por suerte no logró herir a ninguna persona. Su siguiente aparición ya sería fatal. Finalmente, el 6 de julio de 2006, el tirador de Belgrano actuó por cuarta y última vez. Según los testigos, eran minutos antes de las 5 de la tarde cuando lo vieron venir caminando por esta vereda. Según dijeron, el tirador se parapetó contra ese kiosco, metió una mano en el bolsillo de su campera y sacó una pistola para ponerse a disparar de inmediato contra todas las personas que pasaban. Hizo 13 tiros, con los cuales hirió a 5 personas, una de ellas una adolescente de 14 años que pasaba por aquí vestida con su uniforme escolar.
pero la peor parte se la llevó Alfredo Marcenac. A este estudiante de 18 años le pegó un tiro en la cabeza, uno en el pecho y otro en el estómago. El joven cayó muerto aquí, mientras el tirador salía corriendo hacia la calle José Hernández para tomarse un colectivo de la línea 80. Así hizo 2 cuadras hasta bajarse y desaparecer corriendo por la tarde del barrio de Belgrano. Pasaron más de 8 días hasta que la policía pudo encontrarlo. Ocho días después del crimen de Marcenac, la policía se encontró en Munro con un joven que trataba de abrir un auto. Se acercó a identificarlo y el joven agredió a un agente. Lo detuvieron, revisaron su coche y dentro encontraron la pistola Bertha Thunder que había utilizado para matar a Alfredo Marcenac. El joven se llamaba Martín Ríos, tenía 26 años y según los peritos que lo entrevistaron, era inimputable. Decía que recibía llamadas del infierno, que debajo de su cama había cocodrilos y otros animales salvajes que le hablaban. El joven fue a juicio acusado de todos los ataques, pero los peritos volvieron a repetir allí que era inimputable. Se decidió enviarlo entonces a un neuropsiquiátrico dentro del penal de Seiza, pero la familia de Marcenac apeló la decisión y hubo un nuevo juicio. Allí se lo declaró otra vez inimputable. Por eso es que Ríos ahora sigue detenido. El gran tema es que el arma que utilizaba estaba registrada legalmente. Su padre, un piloto comercial, lo había llevado al polígono de tiro pese a que sabía que su hijo tenía problemas mentales. Un médico inescrupuloso había firmado los permisos para que Ríos tuviera su armamento. Todo eso contribuyó al crimen de Alfredo Marcenac. Pese a todas las entrevistas que tuvo con psiquiatras y a todos los interrogatorios que le hizo la justicia, Ríos nunca contó si él había tenido algún motivo para salir a disparar contra gente inocente. Bueno, este es un caso muy complejo, a pesar de que se ha reconstruido, lo reconstruiste perfectamente, todos los episodios que tuvo. Pero es complejo porque, ¿qué es Ríos? ¿Es un tipo cuerdo o es un tipo sano? ¿Qué pasó con el arma que tenía encima? Era un arma que estaba registrada legalmente. ¿Dónde está el psiquiatra, el médico, la persona que dijo que estaba apto, que era apto para disparar? ¿Qué pasó con el registro correspondiente de armas aquí en la capital federal que te otorga el arma? ¿Qué pasó con el padre y la madre? ¿Cómo lo criaron a este pibe? ¿O acaso, si está loco, como varias pericias lo determinan y la justicia también, si está loco, ya sé que loco es un término coloquial, para el salame que dice, bueno, la palabra técnica es, bueno, si está loco, si este pibe está loco, ¿cómo es que no se dieron cuenta los padres antes? ¿Qué hacía en la casa? Saltaba como un mono y decían, uy, mirá la pirueta que está haciendo el nene. ¿Cómo era la cuestión? O sea, da para hablar mucho este episodio que tiene que ver con una persona que, con un arma que no debió tener, que tenía porque alguien es un corrupto, con una familia que debió haberse dado cuenta que tenía un hijo que estaba loco y si se dio cuenta se cayó la boca porque de otra manera no se puede entender el tema, termina matando a Marcenac, a Alfredo Marcenac y hiriendo a una serie de personas. Tenemos para contar de esto un montón, sí. Pero también tenemos en línea a Adrián Marcenac, el papá de Alfredo, a quien lo saludamos y le agradecemos estos minutos con Cámara del Crimen sobre este tema que, bueno, es doloroso desde el momento que pasó para la familia, obviamente, y que a nosotros nos sigue provocando polémicas, dudas, interrogantes desde entonces. Obviamente, como periodistas, en su momento, no lo puedo negar, frente a dos creo que fueron, usted me va a corregir, informes, exámenes psiquiátricos que lo daban como
con sus facultades mentales alteradas a Ríos, no teníamos más que informarlo y decirlo. También por los antecedentes, que el hecho del crimen por placer no se aplicó nunca en Argentina, no sé si habrá algún caso perdido por ahí, pero que en los libros de doctrina se asemeja más a la inimputabilidad que a otra cosa. De todas formas, siempre hay un sustrato en el cual quedan algunas cuestiones que a uno lo hacen dudar. Si nos quedan a nosotros esas dudas, me imagino a ustedes, que, por lo que sé, consideran y piensan que este Ríos es un mentiroso. Exactamente, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, incluso yo le cambiaría la carátula de loco. Este es claramente un psicópata que sabía exactamente lo que estaba haciendo en cada uno de los casos, porque cuando fue el caso de Alfredo, él no tiró a cualquiera, le tiró a Alfredo específicamente y a los amigos que iban con él, les apuntó al piso, los dos amigos se arrojaron al piso para protegerse y le siguió tirando mientras retrocedían en el piso para protegerse detrás del banco. Este fue el asesino que supuestamente no entendía lo que estaba haciendo, que cuando bajó, terminó de descargar su arma, se subió a un micro, se sacó la campera y la gorra y se bajó inmediatamente. No es que hizo 2 cuadras, porque al micro lo siguió un policía con una moto y nunca lo encontraron, porque él se como bajó que tenía una estrategia, dice usted, Adrián, tranquilamente. Que estaba claro que él sabía lo que hacía, tenía hasta un plan de escape para poder irse de la escena del asesinato de Alfredo. Exactamente, y eso está marcando claramente que no era un inimputable que no entendía lo que estaba haciendo. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa es la gran diferencia. Y además lo que lo marcó claramente, las psicólogas del cuerpo médico forense dijeron que este era un simulador que estaba mintiendo, que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que lamentablemente dentro del cuerpo médico forense los psiquiatras tienen mucho más poder, son una corporación dentro del cuerpo judicial, y ellos caratularon, el primero que lo vio, no sabemos la razón, que fue una psiquiatra, le puso el sello de inimputable. Y todos los demás... Y ahí siguieron todos, dice nunca usted. Nadie quiso desdecirlo. Todos los demás apoyaron y buscaron las argumentaciones necesarias para mantenerse en esa tesitura. Como una corporación. Salvo las psicólogas del cuerpo médico forense, que dijeron claramente que este era un simulador y que entendía lo que estaba haciendo. Ahora, Adrián, Sí, la pregunta que se me plantea, Richard, perdón, es... No, dale. ¿Qué es de la vida hoy de Ríos? Sabemos que está en el pabellón psiquiátrico de Ezeiza, pero ustedes tienen informes de él, de cómo se comporta, de si lo evalúan, de cuál es su estado psiquiátrico ahora, de si hay riesgo de que salga, porque como no tiene una condena, si alguien dice, bueno, ya está, no es más peligro para terceros ni para sí mismo, puede volver a la calle. ¿Ustedes qué saben? ¿Qué nos puede contar, Adrián, de este asesino? Mirá, en el año 2019, porque periódicamente vienen intentando pasarle un régimen semiabierto con menor protección. Lo volvieron a solicitar en el 2019, amparados por la gente del PRIMA, de la gente del cuerpo psicológico que lo atiende en el hospital, ahí en la cárcel, sí, el programa psiquiátrico, sí. Y ahí solicitó ese pase a un régimen semiabierto. Lo volvió a analizar el cuerpo médico forense y el cuerpo médico forense fue muy categórico. Dijo que era muy peligroso para sí mismo, muy peligroso para terceros, no para sí mismo, porque nunca se lastimó ni siquiera una uña. Era una persona que siempre lastimó a los demás, pero él nunca. Es interesante eso. Y dijo que la peligrosidad todavía continuaba y que no de ninguna manera podía salir de un régimen como estaba actualmente dentro del cuerpo del sistema penal argentino. Es decir, esa resolución fue apelada por la defensa y todavía estamos esperando, porque en el año 2020 fue el tema de la pandemia, todavía el casación no se expidió, así que todavía estamos esperando la resolución. Pero hoy por hoy todavía continúa dentro de la unidad psiquiátrica de la cárcel de Ezeiza. ¿Y qué significaría un pase al régimen semiabierto? Si le conceden esto que pide la defensa, ¿en qué situación quedaría? ¿Podría salir a la calle? Claramente, volver a la calle tranquila, porque él quería pasar a alguna granja de esas, que es como volver a la calle y conseguir un arma, que es muy fácil todavía
conseguir armas ilegalmente en nuestro país. Legalmente no se la van a dar, suponemos. Pero es muy fácil conseguir armas ilegales y de ahí a matar es un paso más. Esta es una persona, un psicópata que tiene en su esencia matar y lo va a seguir haciendo por más que la justicia pretenda negar esa situación. Le quería preguntar finalmente acerca de los que coadyuvaron, ayudaron, colaboraron, consciente o inconscientemente, yo creo que conscientemente, ¿no? A que Ríos tenga un arma de manera legal, vamos a poner como supuesto que tenga alteraciones mentales y viva con una familia. En una palabra, le estoy preguntando qué opina usted del médico que firmó un certificado en blanco y de los padres que criaron a este pibe. Los padres nunca se hicieron responsables porque en este caso hubo, desde chico, tuvo varios ingresos en distintas unidades de análisis psicológico y los padres nunca se hicieron responsables. Siempre dijeron que su hijo era normal, que no tenía ningún problema psicológico y que no continuaron ningún tratamiento. De hecho, él, en una de las causas que cuando lo detuvieron portando un arma y le encontraron droga, inició un tratamiento y figura claramente en el expediente donde dice que él estaba haciendo ese tratamiento solamente para limpiar su nombre y para terminar anular la causa. Es decir, esta era la persona que supuestamente para la justicia era un imputable, sabía lo que estaba haciendo permanentemente. Bien. Y los padres hicieron eso, criaron este monstruo. Y el Estado, en esa época, el RENAR otorgaba armas porque el negocio era otorgar armas porque se cobraban los certificados y generaban ingresos que les venía bien a todos. Y nadie se preocupaba por las responsabilidades posteriores. Y esto claramente lo dijo el médico que firmó, el kinesiólogo que firmó su apto psicológico, nunca lo vio, porque los certificados estaban firmados en blanco en las armerías en esos momentos, claro. Y lo único que hacía la armería para poder vender un arma lo completaba y se lo entregaba al Registro Nacional de Armas. Esa era la metodología por la cual este asesino consiguió un arma con tanta facilidad. Adrián, le agradecemos mucho que esta conversación con nosotros. No nos olvidamos de ningún caso en la medida de lo posible y tampoco nos olvidamos de porque bueno, acá hay un tema, hay que seguir sobre el caso porque la situación del asesino loco o del asesino a secas nos lleva a poder tener noticias, espero que no en breve, sino que pase un largo tiempo en esa situación. Pero como no lo sabemos, nos obliga a estar sobre el tema. Bueno, sin más epílogo, le agradezco mucho la amabilidad que ha tenido para conversar con nosotros. Porque en este caso siempre pasa lo mismo y en el caso anterior, si no son las víctimas las que motorizan y tratan de movilizar a la justicia, muchos de los casos terminan en la nada, son un número en un expediente y nada más. Si la única manera de hacer avanzar muchas veces a la justicia es que sean las propias víctimas los que motoricen ese accionar. Así que gracias a ustedes. Gracias, Adrián. Bien. Gran abrazo. Bueno, un saludo para Gustavo Arce, de Agostino, que es el que me pilcha. Ahí en Santa Fe encuentran la sastrería aquí en Capital. Además tiene perfume, tiene de todo. Y por supuesto a mi amigo de la editorial Hammurabi, claro, que siempre nos suministra libros para que metamos algo en el bocho. Sí, obvio, y son espectaculares, Richard. En realidad sí. Tenemos que decir nuestro famoso Chivediamo. ¿Ya? ¿Nos vamos? Sí, dale, porque estamos pasados. Estamos pasados. 17:01. Chivediamo fra una settimana. Arrivederci.